Todos los videos, los nuevos trabajos que suben los artistas, notas con nuestros cantores. Los viernes a las 20 horas, el folclore en imágenes. En Canal 2 de Melo TV Cable, el folclore en imágenes. Con la conducción de Andrés Díez. Melo TV Cable 2 te invita a disfrutar de la mejor programación al mejor precio, con canales locales, nacionales e internacionales, todos los canales de deportes, películas y series, y las mejores señales para los más chicos. Además, contratando Melo TV Cable 2, podés acceder a nuestra plataforma Uplay, desde donde podrás disfrutar nuestros contenidos en tu computadora o tablet. Aprovecha nuestra promo Primavera-Verano y hacete socio del mejor cable de Melo. Llámanos al 4642-7272 o vení por nuestra oficina comercial en Remigio Castellano 723, frente a Plaza Constitución. Melo TV Cable 2, tu mejor opción. De lunes a viernes, de 13 a 13:30 por Canal 2 de Melo TV Cable, Punto de Opinión, con la conducción de Alejandro Palau. Punto de Opinión, de lunes a viernes por Canal 2 de Melo TV Cable. Muy, pero muy buenos mediodías, como les decimos siempre, bienvenidos a la pantalla amiga de Canal 2 de Melo TV Cable con otro espacio de Punto de Opinión. ¿Y qué me dicen, queridos? ¿Qué les pareció el debate? ¿Quiénes estuvieron atentos al debate? ¿Fue debate? Bueno, como nosotros siempre damos nuestra opinión y es libre nuestra opinión, para nosotros no fue un debate, fue una presentación y un contraste de ideas, pero en sí debate no hubo. Mucho reclamo por lo anterior, digo, muy poco para adelante, y también muy poco se vio de propuestas que se digan de dónde, porque es muy lindo proponer, es muy lindo vamos a hacer tal y cual cosa, pero los recursos y más los económicos siempre son finitos y hay que ver de dónde los sacamos, porque después decimos, no vamos a subir impuestos. Bueno, no vamos a subir impuestos, no sé hasta dónde, porque hay cosas que si son nuevas y vamos a darle asistencia a otro tipo de cosas que me parece perfecto, como asistencia a los adolescentes y demás, para que no abandonen el liceo y se termine y demás, más cantidad de becas, hay que saber de dónde lo vamos a sacar. Y bueno, así más o menos dejó ese gustito medio amargo de que no fue mucho debate. Estamos hablando fuera de cámaras con la persona que ya va a ingresar con nosotros, diputada electa por el departamento de Cerro Largo, la profesora Gisela Araujo, que está ya con nosotros. Y estábamos hablando que en un tiempo se hacían debates en los liceos. Así que ya le damos los muy buenos mediodías, como decimos nosotros, y no sé si fuiste de ese tiempo. De repente. Muy buen mediodía. Muchísimas gracias por el espacio, un espacio sumamente valioso y en contacto con la ciudadanía. Sí fue de ese tiempo y le decía a usted, Alejandro, que incluso ahora hay docentes, como en el caso de Andrés, que yo le decía que en formación ciudadana y en derecho en sexto año forman a los estudiantes. Hay más de un docente escuchado en eso, que es muy pero muy valioso. O sea, estudiar para poder debatir ideas, poder razonar, argumentar en base a ideas y poder responder, ¿verdad? O sea, ante determinado planteamiento, no seguir de largo, sino ante determinado planteamiento, poder responder, poder contrastar. Yo soy de la época, yo soy también de un plan viejo, que hablábamos de otro plan, y teníamos, por ejemplo, yo estuve Ibarrondo y demás, que nos formaban principalmente en esas asignaturas, Derecho, Ciencias Sociales, Ciencia Política, ahí está. Pero ahora hay profesores que en sexto año, en más de una asignatura, preparan y hace la diferencia. Hace la diferencia aquellos estudiantes que se forman en las cuestiones de debate y que no sea solamente una puesta en escena de argumentos, sino poder contrastar las ideas. Ayer
yo lo voy a mirar detenidamente, uno ha mirado fragmentos, en algún momento estuvo aquel debate brillante que, por ejemplo, que hubo de Tabaré Vázquez y Sanguinetti del 99, pero eran otros los tiempos. Ayer mismo decían los periodistas y los comunicadores, eran otros los tiempos, se daba 10 minutos, daba para hacer todo un planteamiento de ideas, eran otras las premisas expuestas. Exacto. Y los permisos, ahora no había permiso de discutir ideas. Entonces, ahí está. Y aparte, hoy día con esta cuestión de la inmediatez, hay cosas, bueno, se puede ganar en algunas cuestiones, pero también se pierden otras de la apuesta de ideas, ¿no? Porque cada planteamiento es un planteamiento ideológico, entonces no todo es malo ahora, por supuesto que no nos queremos quedar con esa idea, pero sí había cosas muy buenas en esos debates políticos, que era la propuesta, el respaldo ideológico, la argumentación, la respuesta, ese ping-pong bien argumentado que estaba muy bueno. Exacto. Eso es muy bueno entre los adolescentes, porque tenemos que decirlo, Gisela, o sea, el debate no incluye solamente política. No. Puede ser una presentación de ideas, de estructura, de planes nuevos, y hay que debatirlos, y la gente debe estar preparada para saber qué es debatir. Exactamente. Los jóvenes, los adolescentes pueden preparar un tema sobre salud. Exacto. Sobre salud mental, sobre educación, sobre temas de su interés, yo qué sé, los recursos naturales y demás. ¿Y qué pasa también, Alejandro? Que es una cosa que se visualiza. En esta cuestión de las redes sociales, que tienen mucho de bueno, por ejemplo, una cuestión de solidaridad, pasa algo con una familia y se arma toda una red, también tiene otras cuestiones de inmediatez que fijan, ¿no? Por ejemplo, un TikTok puede grabar una idea y nos quedamos con esa idea. Yo les planteaba siempre a mis alumnos el año pasado, el otro año, ¿saben más de Milei o de las propuestas económicas de Milei? Que no está mal, hay que saber sobre otros países, informarse de más, sobre quién es Arbeleche o las propuestas económicas. O sea, nuestra propia ministra, podemos estar en acuerdo, en desacuerdo, pero el conocer de nuestro país, de quiénes son los ministros. Y en el TikTok dice tal cosa es mala, seguimos eso. Entonces, ¿qué sucede? El fomentar la reflexión, el fomentar la formación, la lectura, fundamental, ¿no? Totalmente. La lectura, la formación y la reflexión, y que no sea una cuestión fanática, creo que es clave, y me parece que tiene que ser una apuesta también para retomar algunas cuestiones que a lo largo se han perdido, la importancia de la lectura y la escritura. No es que se haya perdido totalmente, pero me parece que es bien importante, ¿no? O sea, yo siempre pongo el ejemplo. Mi abuela, por planes de la época, yo tengo abuela viva, tiene 87 años, y es una mujer que te habla de ciencias naturales, como decía ella, el mundo tal cual es, era el libro, te habla de ciencias sociales, del país, de su niñez y de ahora. La vieja educación moral y cívica. Y te sabe, por ejemplo, distinguir que son cuestiones que son claves, y cómo personas que no tuvieron la oportunidad de cursar una secundaria, un bachillerato, lo manejan y muy bien. O sea, para mí, como yo siempre digo, es clave. Cualquier persona, cualquier estudiante tiene que saber en educación media quién es el presidente de la República, quién es la vicepresidenta, distinguir el poder ejecutivo, legislativo, ese tipo de cosas. Y son distinguir las funciones y la separación de poderes. La separación de poderes y la importancia para una república y para una democracia, independiente de quién vote en casa, pero son cuestiones que son claves. Y creo que por ahí tiene que ir, para redondear la idea también, Alejandro, si no nos vamos un poco, y la formación en debate creo que es clave. Yo no soy especialista, pero creo que es clave en una buena formación ciudadana, totalmente. En un sentido crítico, para después no entrar en esos fanatismos, para después poder ser más reflexivo y decir, bueno, esto sí lo tomamos, no, en esto no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Por tal elemento. Ahora, justamente, Gisela, en tu nivel docente y ahora, bueno, diputada electa, vamos a hablar un poco de educación, ¿te parece? Bien. La educación debería de estar en un plano más general, como los planos viejos, es una pregunta, o como en los planos nuevos, que es más específica. Y pregunto por qué. Porque si hacemos un balance o una comparación, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos una cantidad de ingenieros, pero son para apretar una tuerca derecha. La tuerca izquierda tenés que hacer otro plan de ingeniería. ¿Es así o no? O sea, estamos nivelando todos los conocimientos a una tarea específica, y para desenroscar esa tuerca pensamos otro ingeniero que no es el mismo.
que es otro. Exactamente. Y antes la educación, y más en Uruguay, era valorada por su conocimiento, pero también por su conocimiento general de todas las áreas que convergían en ese tipo de tareas. Bien. El tema de educación es un tema bien complejo, eso lo sabe usted, Alejandro. Yo creo que son otros los tiempos a los de antes, pero eso que usted habla de la educación integral me parece que es importante. Más allá de que en el mundo en el que estamos, con las tecnologías, la inteligencia artificial, los nuevos conocimientos que avanzan rapidísimo, necesitamos formación específica, eso no lo podemos negar, ¿verdad? Exacto, un ingeniero en mecatrónica industrial, como yo decía, eso era impensable hace unos años o cuando éramos adolescentes nosotros, y nuestro país, a través de la UTEC, que fue fundada en el 2012, forma ingeniero en mecatrónica industrial. Hay una demanda. Entonces, eso específico es fundamental. Pero creo que en toda formación tiene que estar lo integral, Alejandro. Eso que usted plantea. O sea, más allá de que nos formemos en el ingeniero X, pero tiene que haber una formación integral de las ingenierías, pero en general en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque si no se nos pierde esto que hablamos. Si no nos convertimos en una máquina más, que este sistema demanda en una máquina más, y nos olvidamos del resto, nos olvidamos de ser ciudadanos. Entiendo. De ser ciudadanas. Y vos sabés que te corto, perdona, porque justamente en ese punto quería aclarar, porque condicen varias cosas, ¿verdad? O sea, ahora vas a trabajar más en la capital del país y podés aportar mucho más ideas, y en la parte de educación, justamente que sos una docente. Conozco, por un tema claro, mi señora se recibe de docente ahora, y conozco varios docentes que se van a recibir ahora, y de repente agarrás una docente de idioma español y decís, bueno, escuchame una cosa, está todo bien acá, bárbaro, pero decime exactamente dónde queda Haití, a quién pertenece. Ah, no sé, pero no sos docente. Sí, pero yo soy de idioma español. Digo, no hay una cultura que haya quedado generalizada, de un conocimiento general. ¿Dónde estás parado? Yo pienso que un docente que tenga de una materia específica, digo, no puede no saber algo tan simple de otra materia. Debe estar inmerso allí. Claro, la formación, por eso se insiste tanto en los colectivos docentes, y cuando hablo de los colectivos docentes, las asambleas técnico-docentes, que son los lugares más amplios, Alejandro. Las ATD. Las ATD, es el lugar más amplio, allí están los docentes, estamos los docentes sindicalizados y no sindicalizados, están todos los docentes. Entonces, uno de los grandes planteos que han hecho las asambleas técnico-docentes es que no se pueden inventar transformaciones educativas, reformas educativas que recorten programas. Por ejemplo, si pensamos en la formación docente ahora, en matemáticas es un desastre. O sea, las matemáticas, que para mí es clave, pero no es para mí, para los colectivos docentes y para cualquier ciudadano o ciudadana. Es lo que decimos. O sea, todos tenemos que tener formación en matemáticas. Nos gustará más o menos. Después cada uno se especializará. Exacto. Es como saber leer y escribir bien. Es el tema, por ejemplo, el médico y después los especialistas. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Por supuesto que una persona no sabe todo de todo, eso lo sabemos, ¿verdad? Y que la formación es para toda la vida también, y que si es docente de idioma español se va a especializar en idioma español. Pero estoy en total acuerdo con usted, Alejandro, que tiene que esa formación integral fomentarse. O sea, hay cuestiones que como ciudadanos, como ciudadanas tenemos que fomentar. No saber todo de todo, no somos enciclopedias con patas, pero sí fomentar la formación integral. Y es uno de los grandes reclamos que han hecho los colectivos docentes, porque en esto de recorte de contenidos, queda cada vez más vacío de contenidos, exacto, más cuestiones administrativas, y después eso ¿en qué se vuelca? Y se vuelca en una formación más débil, ¿verdad? En una formación más débil es como que hacemos descarte de todo lo anterior, no tomamos las cosas buenas, y eso repercute, porque es bien clarito, Alejandro, al momento de una entrevista laboral o al momento de ingresar al mercado laboral, quien, digamos, hace esa oferta de trabajo va a decir, bueno, acá yo lo que quiero es, más allá de un buen ingeniero, un buen médico, un buen carpintero, un buen mecánico, también una persona que sepa comunicar bien, que sepa transmitir bien y demás. Entonces, el tema de educación es un tema que no es sencillo, que debería de trascender los partidos políticos, que debería no eso ser una política de Estado. Exactamente, no ser un motín electoral, tema de motín electoral, es como la seguridad, son de esos grandes temas que campaña tras campaña electoral
llegan y que deberían ser política de Estado, porque no son cuestiones de reformas vacías, ni de 5 años, ni de 10, ni de 15. Para lograr, digamos, que tengan un buen fin, o un buen proceso, porque esto no es cuestión de fin, tendría que trascender los partidos políticos, tendría que ser un tema, como dice usted, de política de Estado. Ha sido un reclamo docente y creo que para eso, por ejemplo, hay una propuesta ahora de lo que esto llaman del programa del Frente Amplio, de las bases programáticas del Frente Amplio, de Yamandu Orsi, de ir justamente a la ciudadanía, a la sociedad y a los colectivos docentes, los más amplios colectivos docentes, para hacer un mapeo de realidad y para poder tomar medidas. Y no se trata de barrer con todo, porque si no es como que volvemos a lo mismo, barrer con todo, sino a tomar medidas para devolverle cierta calidad a la educación, que es lo que corresponde. La educación pública es un bastión de la sociedad uruguaya, Alejandro. Por supuesto. Un bastión que viene del siglo XIX, que después en el siglo XX... José Valle Ordóñez la tomó los liceos departamentales, como el Liceo 1 de Melo, fue fundado en la época vallista, y ahí no se midió, a qué partido político pertenecía la jefatura departamental o no. Entonces, esas cosas son importantísimas tenerlas en cuenta. Y ha decaído muchísimo el formato de educación durante muchas décadas. No vamos a hablar solamente de los gobiernos del Frente Amplio y demás. Yo hablo en general. Ha decaído desde muchas décadas. Yo recuerdo que en los años 60 se iban un montón de jóvenes acá recién recibidos de la Escuela Escocería de Enfermería. Venían a buscarlo de todas partes del mundo. Los enfermeros uruguayos eran los mejores preparados. Eso fue hasta la época del 75. Después de ahí empezó a decaer y ya esa rama, por lo menos, ya no era tan pedida. Inclusive ahora un enfermero o un licenciado en enfermería, que es el popular NERS, ¿no? Sí. Me pasó con un caso. Mi prima, el esposo, la empresa de acá lo llevó a trabajar en Nueva Jersey, una empresa computacional, está trabajando en Estados Unidos. Ella es licenciada en enfermería de muchos años, trabajó en el hospital policial, trabajó en la Española y demás, y allá tuvo que rendir exámenes de paridad, cosas que antes no se hacía. Y obvio, una de las cosas, tenía que saber manejar el inglés, porque si no, no ingresaba, a pesar de que el centro médico donde trabajaba atiende el 93% de latinos. Bien, esos son datos importantes que a veces uno a veces no, en este caso yo desconocía justamente esa información concreta en lo que refiere a lo que sucede, por ejemplo, en otros países, o los exámenes que vio que es importante como uno nutrirse de esas cosas para tener en cuenta. Yo creo que comparado, Alejandro, con la década del 60 y demás, hay una cosa que nosotros no podemos olvidar, que es el caudal de estudiantes. Quienes accedían a la educación pública en aquel entonces era un determinado número de estudiantes, y hoy día quienes acceden es mucho más. Y en los gobiernos del Frente Amplio la cantidad de estudiantes que ingresaron al sistema educativo fue muy grande y se trató de universalizar. Ahora bien, sí es una problemática que se sostuvo, que no la solucionó en este gobierno y que hay que lincarle el diente para adelante, que es fundamental, es el egreso estudiantil en los bachilleratos. Y que no se trata con bajar a 6 de 8 a 6, como hizo este gobierno, que con la excusa de la pandemia, o no dan más exámenes. Exacto. O sea, estamos hablando de cuestiones que vos decís, después llega la formación terciaria. ¿Por qué no pasar por la instancia de evaluación de examen? ¿Cuál es el problema? Es una instancia de evaluación más. Entonces, esas cuestiones que se tomaron, esas medidas que se tomaron en este último tiempo, lo que han hecho es, pauperizar. No me quedo con la idea de una educación nefasta, sí con la idea de una educación que tiene que mejorar y que se tiene que tener en cuenta las voces. Porque sí hay una cosa que hay que destacar. En la historia de nuestro país, en los gobiernos del Frente Amplio, fue cuando más se dio que hijos de trabajadores sin educación terciaria accedieran a la universidad pública. O sea, un número de miles de estudiantes cuyos padres no tenían educación terciaria, como es el caso de mis padres, yo no soy universitaria, ¿verdad? Sí es el caso de mi hermana y de mi hermano, accedieron y egresaron. Entonces, esas son cosas sumamente valiosas, como la formación en la UTEC.
O sea, la creación de la UTEC, que fue un planteo, una idea de Mujica y de Frente Amplio en aquel entonces, la fundación de esa universidad autónoma tecnológica, fue algo muy visionario. Es tener en cuenta, bueno, ¿cuál es el mundo que vivimos y que se nos viene? Es el mundo de la tecnología. Bueno, pueden acceder, es el mismo acceso de un estudiante de Canelones o de San José a la universidad pública o de Salto que el de Cerro Largo o el de Rivera. El polo educativo de la UTEC de Rivera parece de primer mundo. Yo no lo conocía, lo conocí hace 3 años atrás que fui con ingeniería del 6º año del Liceo 1 y aquello es una maravilla. Ahora, tenemos un problema, por lo menos para el nivel docente que está estudiando. Veo que ahora se termina prácticamente toda la parte de semipresencial. Ahora sí. Son los polos. Pero ¿qué pasa con Rivera? Tenemos el acceso. Bueno, era un planteo que el otro día hacía. Fue muy grato como que ver. Fue la carreta delante de los jueces. Entonces, eso es otra cuestión a pensar. Perfecto, Alejandro, que usted traiga a colación eso. Porque ¿qué sucede? Por un lado pensamos en la descentralización, es brillante, excelente, y la acompaño. Bueno, ahora hay que pensar, porque si no queda gente detrás, quedan personas detrás, en cómo accedemos. Nosotros tenemos viejo problema con el tema del acceso de los estudiantes de Noblía y de Río Branco a formación docente acá. Exacto. Porque vos decís, sí, bárbaro, está presencial acá. Sí, pero yo tengo una vida, tengo un trabajo, vivo en Río Branco, tengo una vida, tengo un trabajo, tengo una familia. Y no es poner excusa, no es decir, por ejemplo, no quiero ir. No, pero ¿cómo accedo? Y después dependemos de empresas que no tienen los circuitos necesarios o las rutas necesarias para llegar. Por ejemplo, un estudiante del IFD que tiene que ir a rendir examen, tiene que contar con 2 días. Porque los exámenes normalmente son al mediodía, a la mañana o al mediodía de un día. Sí, y tenés Posadas y Núñez, lo único que tiene frecuencia. Que ir es ir de noche, poder conseguir lugar en el hogar, quedarse para el otro día estar y venir en otra frecuencia porque Núñez sábado y domingo no tiene. Entonces ellos terminan el sábado al mediodía y tienen que tratar de venirse con la otra Porta Cuarembó. Yo conozco la frecuencia porque yo estudié en Rivera. Conozco la frecuencia perfectamente porque estudié en Rivera y lo hice siendo una gurisa. Yo empecé con 18 años, me recibí con 21, que no tenía hijos, que no tenía nada, que era otra, o sea, estaba para eso. Dijeras, mi padre estaba para eso, tenía que responder para eso. Pero conozco el sacrificio de muchísimos docentes y que están haciendo la ingeniería con familia, con trabajo, con todo, de disponer. Entonces, una de las propuestas de educación que esperemos que se concrete, que justamente que se va a hacer fuerza para que se concrete, es cómo viabilizar carreras que puedan descentralizarse en el departamento y aquellas que no, porque hay otra realidad también, Alejandro. Después no podés disponer de todo un aparato de docentes por un determinado número. Bueno, pero ¿cómo se facilita eso? Se concentra en un sábado y en un domingo, como se hace con otros departamentos. Exacto. ¿Cómo se facilita el tema de transporte? Hay un tema económico en esto, que no es menor. Entonces creo que el tema de educación es un tema muy importante. Yo lo hablo como docente, no tengo conocimiento en todas las áreas porque en educación universitaria no soy docente universitario ni docente de formación docente, soy de educación media. Y no me gusta tampoco profundizar en algo que uno no lo tiene, digamos, 100% pulido. Pero es un tema de interés, está en la propuesta programática del Frente Amplio. Ayer Yamandu Orsi lo mencionó. Nosotros, el otro día que hicimos las reuniones convocado por otros compañeros de docentes con Yamandu Orsi en apoyo, una de las cosas que más se hizo hincapié es el tema de los traslados. Una de las cosas que nos preocupa es los traslados y el poder descentralizar aún más carreras de la UTEC y de hacer fuerza justamente, pero para eso era lo que usted decía, se necesita presupuesto. Por ejemplo, se necesita un gobierno que entienda que la educación no es un gasto y que sí es una inversión. Eso es clave y es fundamental. Si yo entiendo que la educación es un gasto y hago recortes como hizo este gobierno, en realidad ahí se está coartando todo. Para todo vivimos en un sistema capitalista donde se necesita dinero, o se considera una inversión o se considera un gasto. Y creo que la educación nunca puede ser un gasto. Después hay que, obviamente, sabemos, ¿no? Así como está la educación, está la demanda de la salud, que es clave, seguridad, que es clave. Otro gran tema, Alejandro, no es un tema 5 años, ya se comprobó, ¿verdad? ¿Se acuerda que la otra consigna de la otra campaña política de la coalición era, se terminó el recreo, no se soluciona, no hay una varita mágica. Ahora va a requerir acuerdos interpartidarios y que se tomen medidas nacionales y con mucha seriedad, ¿no? Sí, incluso
perdona que te corte, sí. pero también que se tomen medidas nacionales, pero también con vistas y recaudos de un eco latinoamericano. Excelente. Porque no solamente Uruguay está recibiendo esta problemática que es vivo y se hizo carne hoy por hoy, ¿verdad?, que algunos políticos lamentablemente de un lado y de otro lo utilizan porque vos no pudiste y porque vos no has hecho nada y hoy pasaron tal. Hay cosas que son imposibles prevenirlas y también son imposibles cambiarlos en 5 o 10 años. Hay que tener otro tipo de políticas de Estado instaladas, que venga el gobierno, que venga y siga esos lineamientos, y tampoco lo va a terminar en 5 años. Sí, van a comenzar a disminuir, va a comenzar a mejorar, pero esto no es de hoy para mañana. No es cerramos el pase del agua y ya no tenemos más problemas. Totalmente de acuerdo con usted, Alejandro, en ese sentido. La seguridad, por ejemplo, o sea, quedó a la vista, ¿verdad? Uh-huh. Lo planteaba Orsi, o sea, yo no estoy en contra de los partidos políticos, sino del narcotráfico, de la corrupción, y no son cuestiones que se resuelven en 5 años. Sí hay que tomar medidas, tiene que ser con mucha seriedad, con presupuesto, con inversión en tecnología y formación a la policía y acompañando, por ejemplo, la policía, por decir, una determinada área, y ahí tiene que ser un acompañamiento integral, o sea, en mejores condiciones, en mejores materiales, pero también en formación, porque nosotros estamos teniendo, que es una salida laboral, es una realidad, muchos jóvenes que están ingresando, ¿verdad?, a la policía, y ahí hay que acompañar en todos los sentidos, porque estamos ante una realidad de un narcotráfico, de un Uruguay de más de 50 bandas, que hay que tomar las riendas de ese asunto, y muchos jóvenes que ingresan a la policía que hay que acompañar hasta en salud mental, una cosa que preocupa. Es una cosa primordial la salud mental. La salud mental. Y más con gente que está expuesta todo el tiempo a violencia y a posibilidades de adquirir las armas y demás. Porque no solamente va en la violencia, en los problemas que tenga, y que tiene problemas que tiene todo el mundo para poder comer todos los días. Yo siempre digo que los hijos tienen la mala costumbre de comer todos los días, ¿verdad? Y uno tiene que tener la disponibilidad, el dinero para su leche, para su pan, para sus productos y demás. Y esos son pensamientos que lo llevan en la cabeza totalmente todo el día, y son personas que están manejando la violencia, expuestos a la violencia y encima armados. Exacto. Entonces, el tema, por ejemplo, es uno de los grandes temas que las bases programáticas del Frente Amplio tienen una propuesta que es una propuesta integral, que no considera que tiene que ser un botín electoral, que tiene que ser a largo plazo, porque como usted decía, Alejandro, no se soluciona en 5 años, y que evidentemente hay que tomar las riendas del asunto en cuestiones como, bueno, la llegada al puerto como llegó, y que no se visualizó grandes cargas de cargamento de cocaína, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasa por ahí? Porque se ataca a lo menudo, a lo pequeño, que no es menor porque es delito, pero ¿qué pasa con lo grande? Y mientras demostramos cómo ayer se demostró la captura allá en San Luis de más de 1 tonelada de pasta base, recurrimos a todo eso, lo festejamos, y mientras aplaudimos se nos van 3 toneladas por el otro lado. Entonces, es una cuestión seria. Y una cosa que antes que terminemos, Alejandro, a mí me gustaría como dejar, que me llamó mucho la atención, o sea, me llamó la atención, no, es algo que uno conocía, que uno sabe, pero que no nos podemos olvidar y que es importante, yo creo, siempre. Ayer en el recorrido de la caravana volvimos a ver cantidad de familias, y cuando te vi sale, por ahí, pero sin lentes. Sí, los lentes los tengo que usar con receta médica, y esa cuestión de que uno de la falta de hábito y más, yo tendría que tener los y en la dinámica familiar, que no sé qué, el bebé, que esto, que lo otro, que la otra que va para la escuela, es como, ¿dónde están los lentes? Exacto. Bueno, una de las cosas que veíamos, Alejandro, es que ya sabemos que es una realidad, la cantidad de mujeres jóvenes jefas de hogar. Veíamos salir muchas gurisas con varios niños y niñas y jefas de hogar. Y creo que es algo muy, pero muy importante atender, y que se debe hacer carne en cambios en la atención de las primeras infancias, de las infancias pobres, y en esas mujeres, y dar posibilidades. No es una cuestión sencilla, no es un cambio, no es una varita mágica. Por eso yo siempre digo,
Ningún gobierno es exitoso en un 100% mientras sigan existiendo niños pobres y personas que no tengan para comer. Ya sea niño, sea adulto mayor o tenga 40 años, mientras tengamos gente en la calle no va a haber gobierno, sea del pelo que sea exitoso. Exacto. Eso es clave. En una de las propuestas del Frente Amplio habla de la extensión del tiempo pedagógico, que se traduce a más tiempo en las escuelas, la universalización de los 3 años, y habla de seguir apoyando el plan CAIF. Pero creo que una de las cosas que más tenemos que hacer fuerza, cada uno desde el lugar, de la responsabilidad que nos toque, es en decir, qué propuestas hay y cómo se va a concretar, que hay propuestas, cómo se concreta y siempre como ir pasando factura en el buen sentido. Tenemos muchos hogares con jefatura femenina, y hay que apostar. Por un lado se baja la tasa de natalidad, pero por otro lado tenemos muchas mujeres luchando día a día por llevar el pan a su casa, y esos niños tienen que estar bien atendidos porque los niños no son solo el futuro, son el presente. Hay que tomar recaudo, Gisela, de esto que se hizo ahora, que fue hecho entre Hualquí y Olano y los centros y demás, las viviendas que se están inaugurando hoy, porque si bien era de primera instancia de que la gente se realojara, hay allí un gran cúmulo de madres jefas de hogar, y también mientras estaban haciendo las viviendas y demás, se les brindaron cursos para que ellas pudieran salir adelante. Y la Secretaría de Género, exactamente, con Sonia y la demás. Secretaría de Género y Intendencia. Para mí es una obra brutal y excelentemente bien pensada, pero ese cúmulo lo debería de ver allá. Después de la ciudadela, un poco más allá, y expandirlo al país. Antes de venir para acá, y lo hablábamos con usted, lo hablamos partecita de esto antes de entrar al programa, yo hablaba en mi casa. Esta cuestión del debate de ayer. El candidato de la coalición mencionó, más de 40, 50 veces al Frente Amplio y demás. En cuestión de viviendas, sabemos que este gobierno prometió más de 50.000 viviendas que no se concretaron y demás. Pero, ¿qué hablaba yo? De que hoy se inauguró a las 11 de la mañana las viviendas acá, ese proyecto que se concretó y que es maravilloso y que hay que decirlo, que tiene cosas a mejorar, pero hay. En esta vida no hay mucha magia, que para vivir con dignidad lo que necesitamos justamente es trabajo y vivienda, ¿verdad? Entre otras cosas, y salud. Ahí está, y una atención lo más integral posible para vivir con dignidad. Totalmente. Es así. Y este proyecto, lo hablaba con usted, le decía, años y años de esas familias esperando, diferentes generaciones, y es algo que es destacable. Fue una excepción, lamentablemente, de todas las promesas que hubo, pero sí hay que destacarla, porque además yo lo seguía, porque uno lo sigue por las redes, hay un trabajo, por ejemplo, de la Secretaría de Género, que uno puede tener otros reparos, pero brutal, que es brutal, espectacular, y ahí está Sonia con cosas que hay un proceso, ¿verdad? Y hay un acompañamiento. Y esta inauguración de las viviendas a mí me generó una gratificación tan grande, porque yo digo que emociona cantidad, porque voy a decir, generaciones tras generaciones, hay quienes ya no están, y que vieron crecer a sus hijos, y de gente laburante, gente trabajadora. Exactamente. Acá estamos hablando de gente trabajadora con conciencia del trabajo, y que vivía en esas condiciones. No era la clásica, no, vive así porque no. Y muchas de esas familias, algunas de esas familias fueron al Liceo 2 en su momento, estudiantes y demás, y conocemos la realidad. Entonces, ¿qué cosa más gratificante uno como vecina, como ciudadana, es ver que esas familias puedan tener un techo, que haya un trabajo integral, que hay que saludar y que hay que felicitar, y que qué pena que no se dio más, pero este sí se dio. Y es un hecho a tomarlo en cuenta y a repetirlo. Exacto, que yo siempre digo, era aquel trabajo integral, por ejemplo, que hacía el Plan Juntos, que muchas veces no se visualizó y que el Frente Amplio no lo supo capitalizar en el buen sentido, ¿verdad? En el buen sentido de aquella idea que tuvo Pepe del Plan Juntos maravillosa de la vivienda digna. El Frente Amplio creó miles de viviendas, miles. Faltan muchas más. Y eso me parece que es clave. Y esto que sucedió hoy, que se inaugura, como lo de Río Branco también, Río Branco también, una demanda histórica de familias. Y que hay que destacar y que hay que felicitar a esas familias, a las propuestas, a quienes llevaron adelante y quienes hicieron ese acompañamiento, porque creo que esas son de las cosas que tenemos que todos aportar y todos sumar y felicitar cuando
se dan y se concretan, porque estamos hablando de la vida de las personas, nada más y nada menos. Prácticamente daría para hablar muchísimo más, pero lamentablemente el tiempo siempre es tirano. Muchísimas gracias. Primero que nada, las felicitaciones por esa elección como diputada. Te vamos a estar combinando en diferentes etapas. Incluso te ofrecemos, si querés tener tu espacio de comunicación, que puede ser mensual o bimestral en este programa, que puedas venir y decir, bueno, yo hice esto y estuve haciendo esto. Está totalmente abierto. Cuando lo quieras, no hay ningún inconveniente. Y esperemos que todo esto que pudimos charlar, tú de allá empieces a hacer un empujoncito por un lado u otro, porque hay que hacer empujoncito cuando somos del interior. Exacto. Y cuesta más. Exactamente. Y cuesta más, es una realidad. Para hacernos notar, para lograr adeptos, porque también necesitas que te apoyen, para algún tipo de cambio y demás. Así que te deseamos lo mejor. Gracias por estar y gracias por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Para mí, en realidad, estoy acá también convocada por la presidencia de la mesa política del Frente Amplio, agradecer profundamente el espacio, que es muy valioso, y más en el interior para poder comunicar. Lo mío, lo que se viene, es una experiencia nueva, de muchísima responsabilidad, porque primero es con la ciudadanía y con toda la ciudadanía, después con la fuerza política y con mi sector. Yo soy, una suplente que asume una responsabilidad con todo un legado de un diputado reelecto 3 veces, con una trayectoria, con historia, pero creo que desde el lugar que nos toque vamos a hacer las cosas lo mejor posible. Y como decía Alejandro, si uno, llegado el momento, no responde a las responsabilidades, no va a ser por falta de voluntad, pero tenemos que tener la altura de dar un paso al costado y que otro lo haga mejor. Y bueno, será uno bueno para otra cosa y no para eso. Yo agradezco y lo que siempre digo, avisen si uno no está haciendo las cosas bien, peguen el cinchón de orejas y aporte, porque uno se debe, cuando asume responsabilidades, a la ciudadanía, no es a título personal. Muchísimas gracias por el espacio, e invitar este próximo domingo a acompañar a Yamandú Orsi como próximo presidente de nuestro país, que entendemos que es la mejor propuesta, sin degradar la otra de la coalición de gobierno. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, se nos terminó el tiempo. Nos reencontramos, Dios mediante, mañana a partir de las 13 horas, aquí en la pantalla amiga de Canal 2 de Melo TV Cable, con otro punto de opinión. Excursiones Rutas del Este, única empresa en Melo y ahora en 33, dedicada exclusivamente al turismo nacional e internacional. Consulta por viajes y excursiones al 099-291-780. Coches de última generación, doble piso, semicama, atención personalizada y guía turística. Paquetes de viajes con precios accesibles. Excursiones Rutas del Este de Carlos Franco. Tomate un tiempo y viaja. Atesora recuerdos y vivencias que no olvidarás. Seguinos en Facebook o comunicate al 099-291-780. Ferretería La Solución, en Mata 957 y Casi el Estido. Ferretería, electricidad, sanitaria, pinturas, tornillería y mucho más. De todo y para todos. Paneles solares, lonas, sombrites, herramientas manuales y eléctricas, disco de corte, mandriles. Si busca el coso para el cosito, seguro lo tenemos. Te atendemos de lunes a sábados de 9 a 19:30 de corrido. Domingos de 9 a 15 horas. Ferretería La Solución. Mata 957 y Casi el Estido. Celular 099 066 856. Su atención, por favor. Bahía Tour anuncia sus nuevos destinos y horarios. De lunes a viernes, Melo a Ceguá. Salidas de Melo, hora 9:45, hora 18. Regresos, hora 13:30 y 19:30. Melo Fraile Muerto. Salidas de Melo, hora 6. Regreso, hora 19. Bahía Tour Terminal Melo. Teléfono 094-974-434. ¡Atención! Ahora en Melo, importación directa. Llegaron para quedarse Apolo, Primo Cao, Atila y Primo Gato. Precios para comercios y mejores que en frontera. Señor comerciante,
Ahora no viaje más a la frontera. Barraca Las Tropas tiene importación directa y con kilos de regalo. Solo en Barraca Las Tropas. Mata 645, esquina Valle Ordóñez. Teléfono 4642-4240. Barraca Las Tropas. Vías, Refrescos Tacuarí y su estrella, la Naranjita Tacuarí, cumplen más de 96 años, elaborando la misma receta, el mismo sabor y con el cariño de siempre. Naranjita Tacuarí, fabricada en Cerro Largo, para Cerro Largo y todo el país. Si de tradiciones hablamos, Naranjita Tacuarí, un producto nuestro, hecho por gente nuestra y su sabor tradicional en el paladar de nuestra gente. Naranjita Tacuarí, el sabor tradicional de las cosas nuestras. Mi Cerro Largo querido. Liquidación en Héctor Gutiérrez Ruiz, casi 18 de julio. Bazar, regalería, juguetería, zapatería y mucho más. Ampliamos nuestro local para atender mejor a nuestros clientes. Un showroom con secciones diferenciadas. Un paseo de sorpresas y oportunidades. Anexamos a nuestra sección de juguetería, bicicletas y accesorios. Visítanos, te vas a sorprender. Calidad, variedad y los mejores precios. La liquidación en Héctor Gutiérrez Ruiz, casi 18 de julio. Seguinos en Facebook como La Liquidación Melo. Te invito de lunes a viernes a partir de las 13 horas por Melo TV Cable.